Nunca imaginé que un simple adiós cambiaría mi vida para siempre. Hola, me llamo Marta Ortega, tengo 32 años. Vivo en un pequeño piso en el 14º piso de un edificio antiguo en el barrio de Chamberí, en Madrid. Mi vida gira entre los partidos de fútbol que mi marido arbitra y la espera constante de su regreso. Arturo es árbitro en las ligas europeas, y su trabajo lo mantiene lejos de casa durante semanas. Hoy ha partido rumbo a Alemania por 2 semanas, dejándome sola con el eco de su ausencia y la compañía silenciosa de Bruno, nuestro enorme mastín español. Cuando la puerta se cerró tras él con un golpe seco, sentí una mezcla de vacío y extraña tranquilidad. Solo quedaba el silencio, la ciudad vibrando allá abajo y Bruno, siempre fiel, siempre alerta. Se sentó junto a la puerta, no solo para vigilar la entrada, sino, parecía, para custodiar mis pensamientos. Caminé hacia el salón y encendí una luz tenue. Las luces de Madrid titilaban a lo lejos, como estrellas reflejadas en un lago oscuro. Me serví un vaso de agua, pero terminé apretando el frío cristal contra mi palma en vez de beber. En noches como esta, la soledad pesa más y el silencio se vuelve casi un grito. Bruno se acercó y apoyó la cabeza en mis rodillas. Su presencia era mi ancla. Puse la mano sobre su densa y suave melena. Otra vez solos, amigo, susurré. Él emitió un gruñido suave, no amenazante, sino como una respuesta. A veces sentía que entendía cada palabra. Salimos al balcón. Abajo, Madrid brillaba como un mar sin fin de luces, un océano de historias humanas. Respiré el aire frío y por un instante sentí una mirada invisible, no desde la calle ni de las ventanas vecinas, sino desde dentro del piso. Me di la vuelta abruptamente. Bruno estaba en la puerta, orejas erguidas, atento a algo que yo no podía ver. Esa noche intenté dormir temprano, pero el sueño se resistía. Afuera el viento susurraba entre los árboles y en el hueco del ascensor resonaban los cables metálicos. Me parecía escuchar pasos en el pasillo, un eco hueco que se perdía en las paredes. Desde que nos mudamos, estos ruidos extraños se habían vuelto habituales. Arturo decía que era solo la casa respirando, un edificio viejo y sólido. Pero cuando él se iba, esa respiración se transformaba en presencia. Y esa noche, a eso de las 2 de la madrugada, Bruno se levantó de repente y empezó a ladrar hacia la cocina. Su pelaje se erizó. Encendí la luz. No había nadie. Solo las cortinas moviéndose suavemente, como si alguien invisible hubiera pasado. Tranquilo, susurré. Será solo el viento. Pero él no se calmaba. Entonces vi en el suelo algo que no esperaba, una vieja fotografía en blanco y negro, amarillenta, como si alguien la hubiera deslizado bajo la puerta. En ella, un hombre y una mujer posaban en el balcón de este mismo piso, con un perro que se parecía mucho a Bruno. La foto tenía al menos 30 años. Mi corazón se aceleró. En el reverso, con letras temblorosas, se leía, cuídalo. Él recuerda. Me quedé mirando la foto hasta que mis manos empezaron a temblar. ¿Una broma de algún vecino? ¿O un rastro del pasado de esta casa? Pero el detalle era inquietante, incluso la reja del balcón coincidía al milímetro. Desde esa noche todo cambió. Bruno empezó a actuar raro, a veces asustado, algo que jamás había visto en él. No se separaba de mí, sobre todo de noche. Me despertaba para encontrarlo sentado a mi lado, mirándome con unos ojos llenos de una tristeza ancestral. Y poco a poco, los sueños comenzaron. En ellos, estaba en el balcón, y a mi lado un hombre vestido con un abrigo oscuro que me decía, él te protege, pero también te eligió a ti. Ten cuidado, no pierdas la frontera. Me despertaba empapada en sudor, con el corazón a 1000. Las noches siguientes se volvieron aún más inquietantes. Cada vez que el sueño me visitaba, sentía ese frío intenso que calaba hasta los huesos, como si una presencia invisible me envolviera en un abrazo helado. Me costaba encontrar la calma, y Bruno parecía captar cada una de mis emociones, apoyando siempre su enorme cabeza sobre mis rodillas, como si intentara transmitirme seguridad con solo su mirada. Pasaron varios días y por fin Arturo regresó. Lo vi entrar por la puerta, cansado pero con esa sonrisa que siempre conseguía tranquilizarme un poco. «Estás pálida, Marta»,
me dijo al instante. ¿Qué te pasa? Le respondí que no había dormido bien, que era solo cansancio acumulado, pero no fui capaz de contarle nada de las extrañas sensaciones ni de la foto que había encontrado en el suelo aquella noche. Temía que pensara que estaba perdiendo la cabeza. Aún así, su presencia me dio un poco de alivio. Aunque la casa seguía siendo un lugar demasiado silencioso, y a veces, al pasar frente al espejo, juraba ver reflejada detrás de mí la figura de una mujer con una falda larga oscura, de pie junto a Bruno, como si ella también fuera parte de este misterio. Pero cuando me giraba, no había nadie. Solo el eco del viento me acariciaba las cortinas. Durante esos días, mientras Arturo retomaba su rutina, no podía quitarme de la cabeza la posible historia detrás de aquella fotografía. Empecé a investigar por mi cuenta, buceando en archivos y foros antiguos, buscando cualquier información sobre el edificio o la zona. Descubrí que el lugar donde vivíamos había sido construido sobre los cimientos de una vieja casa señorial, perteneciente a una familia llamada Los Gutiérrez. Tenían una hija llamada Marta, igual que yo, que era una talentosa deportista y amante de los perros. La historia contaba que en 1941, durante la guerra, la joven desapareció junto a su mastín español blanco. Nadie supo nunca qué pasó con ellos, y la casa quedó abandonada durante décadas hasta que se demolió para dar paso al edificio en el que ahora vivo. No podía creer que ese fuera solo un simple azar, el mismo nombre, la misma raza de perro, la misma conexión inexplicable. Empecé a preguntarme si Bruno, de alguna manera, llevaba consigo la memoria de aquel pasado olvidado. Una noche, tuve otro sueño. Estaba en el balcón, el aire frío rozaba mi piel, y a mi lado estaba una mujer vestida con una falda larga y oscura, igual que la que había visto en el reflejo. Me miró fijamente y susurró con voz firme: «Debes terminar lo que yo no pude. Él te eligió para eso». Desperté sobresaltada, con lágrimas en los ojos y un nudo en la garganta que no podía deshacer. ¿Qué era lo que debía terminar? ¿Por qué yo? Y sobre todo, ¿quién era ese él que me había elegido? Sabía que algo en mí había cambiado para siempre. La vida que creía que tenía, entre partidos de fútbol, viajes y el ruido constante de Madrid, ahora parecía un velo que ocultaba una realidad mucho más profunda y antigua. Bruno, mi guardián silencioso, parecía entenderlo mejor que nadie. Cada noche, se sentaba a mi lado, vigilando en la oscuridad con esos ojos color ámbar que reflejaban una sabiduría y una tristeza que yo apenas empezaba a comprender. La casa ya no era solo mi hogar, era un lugar donde el pasado y el presente se entrelazaban, y donde yo debía encontrar respuestas que aún ni siquiera sabía cómo formular. Desde aquella noche en que desperté con el susurro de aquella mujer en el sueño, sentí que algo invisible pero tangible se había instalado en mi vida. La atmósfera de la casa parecía cargada de una energía antigua, como si cada rincón guardara secretos que esperaban ser revelados. Bruno, mi mastín leal, se había convertido en mi sombra constante, nunca se separaba de mí, especialmente cuando caía la noche. Una tarde decidí que debía saber más. Me senté frente al ordenador, moviéndome por archivos digitales, foros de historia local y registros antiguos del barrio. Descubrí que la familia Gutiérrez había sido una de las más respetadas en Chamberí antes de la guerra, con una mansión que se alzaba majestuosa justo donde ahora se levanta mi edificio. La hija, Marta, era una joven apasionada por el esgrima, y su amor por su mastín blanco, llamado Nereo, era conocido por todos en el vecindario. Lo que más me impactó fue enterarme de que ambos desaparecieron en circunstancias misteriosas en 1941. Algunos documentos sugerían que la joven y su perro se habían refugiado en la casa durante un bombardeo, y luego nunca más se supo de ellos. La mansión quedó abandonada hasta que, décadas después, fue demolida para construir el bloque donde ahora vivo. No podía evitar sentir un escalofrío al pensar que, tal vez, Bruno no era un perro cualquiera, sino el heredero de aquella memoria perdida. Su mirada profunda y sus gestos protectores ahora cobraban un significado distinto, como si él supiera más de lo que permitía ver. Aquella misma noche, mientras me preparaba para acostarme, Bruno empezó a comportarse de forma extraña. Se levantó de repente, erizando el pelaje, y se dirigió hacia la puerta del balcón. Me acerqué y miré hacia afuera, pero no vi nada más allá de la ciudad iluminada y el viento moviendo las hojas de los árboles. Sin embargo, sentí una presencia,
una especie de vigilante invisible que nos observaba desde la penumbra. Decidí encender la luz del salón y sentarme junto a Bruno, acariciando su pelaje brillante. ¿Qué quieres decirme, amigo?, le pregunté en voz baja. Su respuesta fue un suave gruñido, lleno de una mezcla de alerta y tristeza. Me acosté finalmente, pero el sueño no llegaba. Mi mente se llenaba de imágenes confusas, la silueta de una mujer con falda larga, la reja del balcón oxidada, el rostro de un hombre que parecía esperar algo. Y siempre, en medio de todo, la figura de un perro blanco, inmenso y silencioso, que me miraba con ojos llenos de historia. A la madrugada, un sonido delicado me despertó, el tintineo suave de algo metálico. Miré hacia el suelo y vi el medallón que había encontrado semanas atrás, el mismo que contenía la foto amarillenta de la mujer con el mastín. Lo había dejado sobre la mesilla, pero ahora estaba en el suelo, como si alguien invisible lo hubiera movido. Con mano temblorosa lo recogí y observé la inscripción en el reverso, Estrella. Él recuerda. La palabra estrella resonó en mi mente como una clave, un mensaje que debía entender. Bruno, acostado a mis pies, levantó la cabeza y me miró fijamente, sus ojos ámbar brillando en la oscuridad. Sentí que, en esa mirada, había un llamado, una invitación a adentrarme en un misterio que iba más allá de nuestra realidad cotidiana. Sabía que no podía seguir ignorando lo que estaba ocurriendo. La conexión entre el pasado y el presente, entre la desaparecida Marta y mi vida, se hacía cada vez más fuerte. Y Bruno era, sin duda, el vínculo entre ambas épocas. Mientras el sol comenzaba a asomarse por el horizonte, me prometí que buscaría respuestas, aunque eso significara enfrentar secretos que quizá no estuviera preparada para descubrir. Aquella mañana, la luz del sol entraba tímidamente por las cortinas mientras yo seguía sentada en el sofá, con Bruno a mi lado, inquieto pero tranquilo. La sensación de que algo importante estaba a punto de suceder me envolvía como una bruma densa. Decidí que no podía seguir esperando ni temiendo lo desconocido, debía enfrentar lo que fuera que aquella casa y su historia me estaban pidiendo. Con la fotografía arrugada en la mano y el medallón guardado cuidadosamente en el bolso, salí rumbo a la Biblioteca Municipal de Chamberí. Allí, entre libros viejos y archivos polvorientos, esperaba encontrar pistas sobre la familia Gutiérrez, sobre Marta, y quizás, sobre aquel misterioso mastín blanco. La biblioteca era silenciosa y acogedora, un refugio donde el tiempo parecía detenerse. Me acerqué al área de historia local y comencé a hojear libros y periódicos de la época. Más allá de los datos oficiales, encontré relatos de vecinos que hablaban de la joven Marta como una chica fuerte y valiente, apasionada por el deporte y el amor por su perro, que la acompañaba a todas partes. Una vieja crónica mencionaba la noche en que desaparecieron. Un bombardeo inesperado había sacudido el barrio y, según algunos testigos, la joven y su perro se habían refugiado en la mansión con la esperanza de sobrevivir. Pero nunca más se supo de ellos. La mansión fue abandonada, y con el tiempo, cubierta por el olvido. Mientras leía, sentí una presencia detrás de mí. Me giré lentamente, pero no había nadie. Solo el silencio y el susurro de las páginas al pasar. Sin embargo, una sensación extraña me recorrió la espalda, como si alguien invisible estuviera observándome, esperando que descubriera algo más. Decidí buscar en los registros del ayuntamiento, donde encontré planos antiguos del edificio original. Al comparar las imágenes con la foto que tenía, me di cuenta de que la estructura del balcón, la reja y las ventanas coincidían exactamente. Era imposible que fuera una simple coincidencia. Al salir de la biblioteca, el aire fresco de la tarde me golpeó la cara, y Bruno, que me esperaba afuera, movía la cola con entusiasmo, como si entendiera que estábamos más cerca de la verdad. Caminamos juntos por las calles de Chamberí, y al pasar frente al edificio donde vivo, sentí una mezcla de miedo y determinación. Esa noche, mientras preparaba la cena, noté que Bruno estaba especialmente inquieto. Se acercó a la puerta del balcón y comenzó a gruñir suavemente, mirando hacia la oscuridad exterior. Me acerqué a él y le acaricié la cabeza, intentando calmarlo. Entonces, de repente, escuché un ruido sutil en el pasillo, como un suspiro o el roce de una tela. Me giré rápidamente, pero no vi nada. Sin embargo, la sensación de que alguien más estaba allí se volvió más intensa. Miré hacia el balcón y, por un instante,
Juraría haber visto una sombra femenina, con una falda larga y oscura, que se desvaneció al instante. Mi corazón latía con fuerza, y Bruno se quedó quieto, mirando fijamente al lugar donde había visto la sombra. Sentí que estábamos en el umbral de algo que iba más allá de lo tangible, una puerta entre el pasado y el presente que estaba a punto de abrirse. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta con Bruno a mi lado, escuchando cada sonido, cada susurro, esperando que el misterio que nos rodeaba finalmente revelara su secreto. La noche se extendía como un manto oscuro y silencioso, pero en el interior de nuestro piso en Chamberí, la tensión era palpable. Bruno permanecía alerta, sus ojos ámbar iluminando la penumbra con una intensidad casi sobrenatural. Me senté en el sofá, intentando calmar el torbellino de pensamientos que me asaltaban, pero mi mente se negaba a descansar. De repente, un sonido leve rompió el silencio, el tintineo de una cadena, seguido por un susurro apenas audible. Me levanté con cautela y caminé hacia el pasillo. Bruno me siguió, sus enormes patas amortiguando sus pasos sobre el parquet. A medida que nos acercábamos a la puerta del balcón, el aire se volvió más frío, y un escalofrío recorrió mi espalda. Abrí lentamente la puerta y salí al exterior. La brisa nocturna acariciaba mi rostro, trayendo consigo un olor a humedad y tierra mojada que parecía provenir de otro tiempo. Miré hacia la ciudad iluminada, pero mi atención se centró en el reflejo del cristal. Allí, en la penumbra, apareció la silueta de una mujer vestida con una falda larga y oscura, con el cabello recogido y una expresión triste en el rostro. Mi corazón se aceleró. «¿Quién eres?», susurré, aunque sabía que no recibiría respuesta. La figura desapareció tan rápido como había aparecido, dejando tras de sí un eco de melancolía y misterio. Bruno gruñó bajo y se frotó contra mi pierna, como para darme fuerza. Volvimos al interior, y la atmósfera parecía más densa, cargada de una presencia invisible. Me dirigí hacia la mesa del salón y saqué la vieja fotografía y el medallón. Los observé detenidamente, intentando encontrar alguna pista que me ayudara a entender lo que sucedía. Entonces, noté algo que antes no había visto. En la esquina de la foto, casi imperceptible, había una inscripción grabada con tinta desvaída. Con esfuerzo, logré leer las palabras: Estrella. Cuida de él. Esa palabra, que ya había visto antes en el medallón, se repetía, como un mensaje urgente. Sentí que todo comenzaba a encajar. La mujer del sueño y del reflejo debía ser Estrella, la joven desaparecida. Y él era Bruno, o tal vez el espíritu que él representaba. ¿Pero qué debía cuidar? ¿A mí? ¿A él? ¿A ambos? Esa noche, mientras intentaba dormir, la mente me jugaba malas pasadas. Los susurros parecían mezclarse con el viento, y en la penumbra, la figura de Bruno se transformaba en un guardián ancestral, un vínculo entre dos épocas. Al amanecer, decidí llamar a Fernando, el veterinario que había atendido a Bruno alguna vez. Quería saber si él notaba algo extraño en mi perro, algo que pudiera explicar su comportamiento inusual. Para mi sorpresa, Fernando me confesó que Bruno tenía signos físicos poco comunes, un ritmo cardíaco inusualmente lento, casi meditativo, y una sensibilidad especial a las emociones humanas. Es como si sintiera más allá de lo evidente, me dijo. No es común en los perros, Marta. Hay algo en el que no puedo explicar. Sus palabras confirmaron mis sospechas. Bruno no era un perro común. Era un guardián, un eco vivo de un pasado que se negaba a morir. Mientras colgaba el teléfono, sentí una mezcla de miedo y esperanza. Sabía que estábamos en medio de algo mucho más grande que nosotros, una historia que cruzaba el tiempo y las fronteras de lo visible. Y, aunque el camino por delante era incierto, estaba decidida a descubrir la verdad, sin importar el precio. Todavía no puedo creer que todo esto esté sucediendo realmente. A veces me pregunto si no estoy atrapada en un sueño del que no puedo despertar. La casa, Madrid, Bruno, todo parece estar tejido con hilos invisibles que conectan pasado y presente de una manera que desafía toda lógica. Cuando Arturo llegó esa tarde, notó de inmediato el cambio en mí. «Estás pálida, Marta, ¿qué te pasa?», preguntó con esa mirada preocupada que siempre me derretía. No supe qué decirle. ¿Cómo explicarle que en mi hogar había sombras del pasado?
Que cada vez que veía a Bruno, sentía que él guardaba secretos que ni siquiera yo podía comprender. Intenté hablar de mis sueños, de la figura de aquella mujer con la falda larga, pero las palabras se me atascaban en la garganta. No quería que pensara que estaba perdiendo la razón, así que simplemente dije que había estado cansada y que el estrés me estaba pasando factura. Pero incluso con Arturo en casa, la atmósfera no mejoraba. La casa parecía respirar con vida propia, y a veces, al pasar por los pasillos, sentía un susurro apenas audible, como un eco de voces lejanas. Bruno, fiel y silencioso, se mantenía a mi lado, vigilante y sereno. Una noche, mientras intentaba conciliar el sueño, sentí que alguien me observaba desde la oscuridad. Abrí los ojos y vi a Bruno sentado junto a la ventana, sus ojos ámbar brillando intensamente. Parecía estar mirando más allá del cristal, hacia algo que yo no podía ver. De repente, un pensamiento cruzó mi mente con una fuerza abrumadora, ¿y si todo esto era una advertencia? ¿Si la mujer de mis sueños y la sombra en el reflejo me estaban intentando decir algo importante? La frase "él te eligió" resonaba una y otra vez en mi cabeza, como un mantra que no podía olvidar. Me levanté de la cama y me dirigí al balcón, con Bruno siguiéndome de cerca. El aire frío de la noche me envolvía mientras miraba las luces de Madrid parpadeando en la distancia. Entonces, en el reflejo del cristal, la vi de nuevo, la mujer con la falda larga, mirándome fijamente. Esta vez, no sentí miedo, sino una extraña sensación de familiaridad, como si esa figura fuera un pedazo olvidado de mi propia historia. Quise hablarle, pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. Bruno gruñó suavemente y se giró hacia la puerta del balcón, como si quisiera protegerme de algo. En ese momento, comprendí que no estaba sola. Que había fuerzas invisibles, guardianes silenciosos, que vigilaban cada uno de mis pasos. Pensé en lo que Fernando, el veterinario, me había dicho sobre Bruno. Su corazón lento, su sensibilidad especial. Tal vez Bruno no solo recordaba, sino que también sentía y protegía, llevando consigo la memoria de aquel pasado enterrado bajo los cimientos de esta casa. Me tumbé de nuevo en la cama, con Bruno acurrucado a mi lado, y cerré los ojos, intentando calmar la tormenta de emociones. Pero sabía que el misterio apenas comenzaba, y que pronto tendría que enfrentar verdades que podrían cambiar mi vida para siempre. ¿Estaba preparada para descubrir lo que realmente se escondía tras esas sombras? Solo el tiempo lo diría. Pero una cosa era segura, Bruno y yo estábamos unidos por un lazo mucho más fuerte del que jamás imaginé. Y juntos, íbamos a desentrañar un secreto que había estado esperando ser contado durante décadas. La rutina de los días siguientes se volvió un campo minado de pequeños detalles extraños y susurros apenas perceptibles que me hacían cuestionar mi cordura. Pero lo más inquietante estaba por llegar, y lo sentí antes de que sucediera, como un presagio oscuro que recorría cada rincón de la casa. Una tarde, mientras repasaba documentos antiguos que había encontrado en la biblioteca, el teléfono sonó inesperadamente. Al otro lado estaba una voz desconocida, profunda y firme, que pronunció solamente una palabra: Estrella. El silencio que siguió fue tan pesado que casi podía oír mi propio latido. ¿Quién es?, pregunté temblando, pero la línea estaba muerta. Esa llamada me dejó helada. No sabía quién estaba detrás, ni qué buscaba, pero entendí que el misterio que rodeaba a la mujer de la foto y a Bruno estaba lejos de estar cerrado. Aquella misma noche, la atmósfera en el piso cambió radicalmente. Bruno comenzó a mostrar un comportamiento que nunca antes había visto. Ladraba de forma insistente hacia la puerta del balcón, sus ojos brillaban con una luz intensa y su pelaje se erizaba como si estuviera enfrentándose a algo invisible. Mientras intentaba calmarlo, la puerta del balcón se abrió lentamente con un chirrido que resonó en toda la casa. Un viento helado entró, haciendo bailar las cortinas y trayendo consigo un aroma a tierra mojada y hojas secas. Sentí una presencia detrás de mí, una sombra que se movía con sigilo y que parecía observarme con ojos antiguos. Entonces, de la penumbra apareció una figura que me dejó sin aliento. Era un hombre de mediana edad, vestido con ropas desgastadas y un abrigo oscuro, con una mirada penetrante y una expresión que mezclaba tristeza y determinación. Sus ojos se posaron en Bruno, y luego en mí, como si nos reconociera. Hace mucho tiempo que esperaba este momento, dijo con voz grave. Él recuerda, y tú has sido elegida para terminar lo que quedó pendiente.
El corazón me latía con fuerza, y no sabía si debía sentir miedo o curiosidad. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué tenía que ver con la historia de Marta, de Estrella, de Bruno? Y, sobre todo, ¿qué debía terminar yo? Bruno se acercó al hombre, olfateándolo con cautela, pero sin mostrar agresividad. En su mirada vi una mezcla de advertencia y aceptación, como si supiera que este encuentro era inevitable. El hombre dio un paso hacia mí y extendió una mano, mostrando un medallón idéntico al que yo había encontrado semanas atrás. «Esto es la llave», susurró. «Sin ella, el pasado seguirá atrapado, y el futuro estará en peligro». Antes de que pudiera responder, la figura comenzó a desvanecerse, como una sombra que se disuelve con el amanecer. Solo quedó el eco de sus palabras y un frío que me caló hasta los huesos. Me quedé sola, con Bruno a mi lado, sosteniendo el medallón en la mano. Sabía que mi vida acababa de cambiar para siempre. Lo que había comenzado como una simple espera por la ausencia de Arturo se había transformado en una aventura que desafiaba el tiempo y la realidad. Ahora, más que nunca, debía encontrar respuestas. Porque lo que estaba en juego no era solo mi paz, sino algo mucho más grande y profundo. Algo que había estado esperando ser revelado durante décadas. La figura del hombre se desvaneció en la penumbra de la noche, pero su presencia permaneció grabada en mi mente con una intensidad que me helaba la sangre. Sostenía en mi mano el medallón gemelo al que había encontrado meses atrás, y al mirarlo, sentí que una puerta invisible se abría en mi interior, una conexión profunda con un pasado que no podía ignorar. Bruno, a mi lado, parecía compartir esa sensación. Sus ojos ámbar brillaban con una luz casi sobrenatural mientras nos mirábamos en silencio, como si juntos estuviéramos listos para enfrentar lo que fuera que viniera. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y descubrimientos. Empecé a notar que el medallón reaccionaba a mi tacto, como si tuviera vida propia. A veces, una cálida energía emanaba de él, otras, un frío intenso que me recorría la piel. Sentí la urgencia de desentrañar su misterio, y por eso inicié una búsqueda más profunda en los archivos históricos y en las leyendas que rodeaban la antigua mansión de los Gutiérrez. Descubrí que Estrella no era solo una joven deportista, sino también una mujer vinculada a una antigua tradición protectora, encargada de custodiar secretos que podían cambiar el destino de quienes habitaban esa casa y sus alrededores. Su desaparición había dejado un vacío que parecía haberse trasladado a través del tiempo, manifestándose en Bruno y ahora en mí. Una noche, mientras sostenía el medallón y contemplaba las luces de Madrid desde el balcón, sentí una presencia familiar a mi lado. Giré la cabeza lentamente y vi, reflejada en el cristal, la figura de Estrella, con su falda larga y oscura, mirándome con una mezcla de tristeza y esperanza. Susurré su nombre, y aunque no hubo respuesta audible, un viento suave acarició mi rostro, como si ella estuviera ahí, alentándome a continuar. Pero el misterio no tardó en intensificarse. Una serie de eventos inexplicables comenzaron a ocurrir en la casa, objetos que cambiaban de lugar, susurros que parecían venir de las paredes, y la sensación constante de que alguien nos observaba. Bruno se volvió cada vez más protector, aullando en la oscuridad y siguiendo con la mirada puntos vacíos que me hacían temblar. En medio de todo esto, recibí una carta anónima, sin remitente, donde solo había unas palabras escritas con tinta negra: «El tiempo se agota. Debes decidir». El mensaje me llenó de angustia y determinación. Sabía que estaba atrapada en una historia mucho más grande que yo, una trama tejida con hilos invisibles que cruzaban generaciones. Y que el medallón era la clave para desvelar la verdad y liberar a todas las almas atrapadas en ese ciclo. Con Bruno a mi lado y el medallón colgado al cuello, me preparé para enfrentar lo desconocido. Sabía que la decisión que tomara en las próximas horas no solo cambiaría mi destino, sino también el de todos los que alguna vez vivieron y amaron en ese lugar. El reloj avanzaba implacable, y yo estaba lista para descubrir qué se escondía detrás de las sombras que habían invadido mi vida. Pero, ¿estaba realmente preparada para lo que vendría? Solo el tiempo lo diría. La tensión en el aire se volvió insoportable, como si la misma casa contuviera la respiración, esperando el momento definitivo. Cada rincón parecía vibrar con una energía antigua, una fuerza que trascendía el tiempo y el espacio. Bruno y yo éramos los únicos capaces de sentir esa presencia, ese latido invisible que nos unía a un pasado oculto. Esa noche, me vestí con un vestido negro ajustado que acariciaba mis curvas,
dejando ver sutilmente la piel de mis brazos y el contorno de mis hombros. Mis zapatos de tacón bajo resonaban sobre el suelo de madera, marcando un ritmo firme y decidido. En mi cuello colgaba el medallón, cálido contra la piel, como un latido que me recordaba la responsabilidad que llevaba. Salí al balcón, envuelta en la penumbra, y la ciudad parecía un mar de luces lejanas, indiferente a la batalla que se libraba dentro de esas paredes. Bruno apareció a mi lado, majestuoso y silencioso, sus ojos ámbar brillando en la oscuridad como faros que guiaban mi camino. Entonces, la figura apareció otra vez. Estrella, etérea y hermosa, con su falda larga ondeando suavemente, como si un viento invisible la envolviera. Su mirada era profunda y llena de una tristeza ancestral, pero también de una fuerza indomable. Se acercó lentamente, y en sus labios parecía dibujarse una sonrisa triste. «Has llegado hasta aquí, Marta», susurró, su voz como un eco lejano, pero claro como el cristal. «Pero el momento ha llegado para que el círculo se cierre. Debes elegir, liberar lo que quedó atrapado o dejar que la oscuridad siga anidando en estas paredes». El corazón me latía con fuerza, y sentí como la energía del medallón se intensificaba, inundándome con una mezcla de poder y miedo. Bruno se adelantó, erizando el pelaje y lanzando un ladrido que resonó en toda la casa, como un desafío a lo invisible. Las sombras comenzaron a danzar alrededor de nosotros, tomando formas que recordaban rostros y figuras del pasado. Voces susurrantes llenaban el aire, reclamando atención, justicia, liberación. En ese momento comprendí que no era solo una lucha entre lo visible y lo oculto, sino un enfrentamiento entre la memoria y el olvido, entre el amor y el abandono. La temperatura descendió bruscamente, y mi piel se erizó. Un torbellino de emociones me invadió, miedo, valor, tristeza y una determinación inquebrantable. «Estoy lista», dije con voz firme, aunque el temblor en mi interior era innegable. «Haré lo que sea necesario para que esta historia tenga un final». Estrella asintió, y una luz cálida comenzó a envolvernos, disolviendo las sombras y calmando las voces. Bruno apoyó su cabeza en mi pierna, y sentí que, en ese instante, éramos uno, guardianes de un legado que debía ser honrado. Pero justo cuando creía que la tormenta había pasado, un sonido abrupto irrumpió en el silencio, la puerta principal se abrió de golpe, y una figura desconocida apareció en el umbral, con ojos llenos de intención y peligro. El aire se volvió denso, y supe que la verdadera prueba apenas comenzaba. ¿Quién era esa persona? ¿Amiga o enemiga? ¿Y qué secretos ocultaba en su mirada? La respuesta estaba a punto de revelarse, y con ella, el destino de todos nosotros pendía de un hilo invisible. La figura en la puerta permanecía inmóvil, envuelta en sombras, pero su presencia llenaba la habitación con una tensión tan palpable que hasta el aire parecía detenerse. Sus ojos, oscuros y penetrantes, se clavaron en mí con una mezcla de desafío y conocimiento profundo. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras Bruno gruñía, erizando su pelaje, preparado para protegerme. Me puse de pie, con el corazón latiendo con fuerza, y avancé hacia esa presencia desconocida. «¿Quién eres?», pregunté con voz firme, intentando ocultar el temor que comenzaba a crecer en mi interior. La persona no respondió de inmediato. En cambio, una sonrisa lenta y enigmática se dibujó en sus labios antes de hablar. «Soy alguien que ha esperado pacientemente, observando cómo el pasado y el presente se entrelazan en esta casa. Alguien que sabe que la historia que buscas no termina con sueños ni medallones, sino con decisiones que moldean el destino». Un aire frío se coló en la habitación, y sentí que las paredes susurraban secretos olvidados. La figura dio un paso adelante, revelando un rostro marcado por el tiempo y la experiencia, pero también por una determinación implacable. «He venido a reclamar lo que es mío, y a asegurar que el ciclo se cierre de una vez por todas». Bruno se colocó entre nosotros, protectivo e imponente, y yo sentí la fuerza de un vínculo que iba más allá de lo terrenal. Sabía que la batalla que se avecinaba no sería solo física, sino espiritual, un enfrentamiento entre voluntades, memorias y destinos. La mujer, porque ahora distinguí que era ella, alzó la mano y, con un gesto casi ceremonial, mostró un medallón idéntico al mío. «Este es el verdadero legado, y quien lo posea controla la memoria encerrada en estas paredes». Un rugido profundo brotó de Bruno, y sin pensarlo, me aferré al medallón, sintiendo como su calor se extendía por todo mi cuerpo,
llenándome de una fuerza desconocida. No dejaré que destruyas lo que hemos protegido, respondí, con una voz que sorprendió incluso a mí misma por su firmeza. La mujer rió, un sonido frío y penetrante, y el ambiente se cargó de una electricidad que me hizo temblar. Entonces prepárate, porque esta noche decidirás el destino de todos nosotros. Las luces parpadearon, las sombras danzaron frenéticamente, y el tiempo pareció suspenderse en ese instante crucial. Bruno y yo, unidos por un lazo que trascendía vidas y recuerdos, nos preparamos para enfrentar lo desconocido, sabiendo que a partir de ese momento nada volvería a ser igual. La historia que comenzó con una simple espera se transformaba en una batalla ancestral, donde el amor, la memoria y el coraje serían las únicas armas para romper las cadenas del pasado. Y mientras la oscuridad nos envolvía, supe que el verdadero misterio aún estaba por revelarse. ¿Quién ganaría esta lucha invisible? ¿Y qué secretos se desvelarían cuando finalmente se cerrara el círculo? Solo el tiempo lo diría. Pero una cosa era segura, esa noche, el destino de todos pendía de un hilo, y nada ni nadie podría escapar a las consecuencias.